Pérgamo. Versículos, capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo no estaba en el camino de Éfeso ni en el camino de Esmirna, pero era la ciudad más ilustre de Asia. De hecho, era la capital del reino de los selúcidas, a la que se refiere en algún momento Daniel 11. En el 133 a.C., su rey decidió dejarla en un testamento a Roma, cosa que Roma estuvo encantada de aceptar, y de hecho estaba elevada sobre una colina que le permitía tener unas vistas magníficas. Pero como dice aquí, en Pérgamo estaba el trono de Satanás. ¿Y qué es eso de que estaba el trono de Satanás? En Pérgamo había un enorme culto pagano en torno a Zeus, pero había sobre todo un culto en torno al dios de la medicina, Esculapio o Asclepios en griego, que tenía como símbolo la serpiente. No es casual. Por cierto, en España todavía, pero también en otros países, habrán visto que en las farmacias donde se dispensan medicamentos suele haber un signo de serpiente. El signo de la serpiente es una herencia de Asclepios, que, por cierto, en sus imágenes aparece como un hombre con barba, bastante apuesto, y generalmente con una serpiente alrededor de un bastón o con una serpiente que le rodea el brazo. Esto de la serpiente tiene un aspectillo sospechoso. Y evidentemente la gente iba a curarse. Y como las curaciones no son por sí solas señal de la verdad, porque había gente que se curaba, por supuesto los cristianos tenían muy claro que en aquel lugar lo que había era un trono del propio diablo. No había una manifestación de Dios o de su Santísima Madre, lo que había era un centro de poder demoníaco, de poder satánico. Y Jesús dice: yo sé que esto lo conoces. Sabes que hay un trono de Satanás en esta ciudad. Y además, yo sé también que la situación es muy difícil, porque en la ciudad de Pérgamo tenían derecho a imponer la pena de muerte. Había otras ciudades que no, tenían que remitir al reo, al gobernador romano para ver lo que hacía, pero la ciudad de Pérgamo tenía derecho, tenía el jus gladi, el derecho de espada, como se llamaba, tenían derecho a imponer la pena de muerte. Y lo habían hecho ya con algún cristiano. Como dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En esa iglesia ya sabían que la persecución en algún caso implicaba derramamiento de sangre y ser ejecutado, como había pasado con Antipas. Y el Señor conocía lo que era aquello. Pero ¿qué era lo que tenía contra esa iglesia de Pérgamo el Señor? Pues la búsqueda de un área de confort. Yo recuerdo que uno de los momentos que me dieron más tristeza en mi vida
fue cuando escuché a un cristiano decir que en una determinada situación no iba a defender la verdad porque él quería conservar su área de confort. Literalmente fue el término que utilizó, no se me olvidará nunca. En lugar de actuar por amor al Señor, por amor a la verdad, por amor a la gente que puede estar en el error, yo voy a conservar cómodamente mi área de confort. Voy a llegar a algún tipo de acuerdo. Y fíjense en los peligros de los que habla el Señor a esta iglesia, porque son tremendos. Tú tienes a gente que actúa como Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un hechicero que maldecía o bendecía a sueldo. El rey Balac le envió unos embajadores y le dijo: te voy a dar un dinero y me maldices a los israelitas que van a entrar en la tierra prometida. Y cuando Balaam comprendió que aquello era imposible, incluso un asna le advirtió de que no siguiera por ese camino, entonces Balac pensó: bueno, no vamos a discutir por el precio, te voy a dar más. Y lo podía pensar porque Balaam era un hombre que actuaba religiosamente por dinero. El peligro para vosotros, gente de la iglesia de Pérgamo, es que efectivamente actuéis por dinero. Que al final sigáis la doctrina de Balaam y decidáis que hacéis las cosas no porque están bien o porque están mal, sino porque me benefician económicamente o no. El peligro es que además aceptéis comportamientos paganos para no tener problemas. Los paganos, por ejemplo, comen cosas sacrificadas a los ídolos, viven inmoralmente. Bueno, pues tampoco vamos a ser tan estrictos, ¿no? Si dos hombres se quieren casar, que se casen. De manera que efectivamente intentamos no tener problemas, vamos a llevarnos bien en esta sociedad, ya han matado a Antipas, tienen aquí a Esculapio, que es un trono de Satanás, vamos a intentar adaptarnos lo más posible. Y como dice aquí, la doctrina de los nicolaitas: lo que piense el pueblo lo vamos a aceptar. Ese era el problema de la iglesia en Pérgamo. Al final, ese mundo que la rodeaba y que la había golpeado alguna vez hacía que muchos pensaran: bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Let's make a deal. Vamos a hacer un deal, un trato con el mundo. No vamos a ser estrictos en cuestiones de moral sexual. No vamos a ser estrictos en cuestiones de paganismo. Aceptemos que se puede ser espiritual y comerciar con las cosas espirituales. Y así no tendremos problemas. Bueno, pero el Señor enseñó que cuando la sal pierde su sabor, la pisotean. Bueno, no hay que ser tampoco tan estrictos, tan literales con lo que enseña la Biblia. De momento no tengamos problemas. Y Jesús dice: eso no es posible. Versículo 16: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de la boca es la palabra de Dios, ¿eh? No piense nadie. Ya saben ustedes que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y lo que dice Jesús es tremendo: arrepiéntete y pronto. A ti se te ha acabado el tiempo para arrepentirte, te tienes que arrepentir ya. Y si no, te voy a confrontar con lo que dice la Escritura. Y aquí va a haber gente que va a quedar muy mal. ¿Y qué pasa, versículo 17, al que venza? Pues el que venza va a tomar un maná escondido y además le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es muy importante la piedrecita blanca. Y permítanme que me detenga unos instantes en explicarles qué era esta tesera, como dice el texto griego, que era una piedrecita blanca. La piedrecita blanca, la tesera, se utilizaba para varias cosas. Primero, para declarar inocente a un acusado. Cuando se producía un juicio, lo que sucedía es que el que arrojaba una tesera blanca
arrojaba un voto de inocencia. Si tú vences, serás declarado inocente. La tesera servía para que las poblaciones dependientes recibieran beneficios de sus patronos. Tú efectivamente querías ir a recibir lo que repartía el patrono en un barrio y tenías que llevar la tesera para que se supiera que efectivamente sí, te vamos a dar el trigo, el vino, el aceite que repartimos, tienes derecho a recibirlo. La tesera se utilizaba para dársela a los vencedores en los juegos de tal manera que entraran gratis para toda la vida. Y la tesera se utilizaba como símbolo de un buen día. Si ustedes se fijan, todo esto es algo que disfrutan los cristianos que vencen. Son declarados inocentes no por sus méritos, sino por la sangre de Cristo, que les entrega la garantía de que han sido declarados inocentes. Reciben los beneficios de su Señor. Tienen una garantía de que esa recompensa será para toda la vida, como los vencedores de los juegos, y desde luego eso es un símbolo de un muy buen día. Y es muy bonito porque dice, y en esa tesera habrá un nombre que conocemos tú y yo. El nombre, sobre todo en las culturas semíticas, como la judía, significa mucho más que el nombre. A un niño le pones Antonio porque su papá se llama Antonio, se llamaba un hermano que murió, un abuelo, pero no pensamos generalmente en el significado del nombre. Pero en esas culturas sí. Dios le da en un momento determinado a Jacob el nombre de Israel porque ha cambiado. A Abraham lo convierte en Abraham, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, cuando tú recibas esta tesera, esta piedrecita blanca, ahí va a haber un nombre que solo tú y yo conocemos. Y es una imagen de hermosa intimidad y cercanía con el Señor Jesús.